Ellos estaban dispuestos a todo: traicionar a su propia sangre, desatar masacres silenciosas y entregar al hombre más poderoso del cártel, todo por el control absoluto. Pero lo que nadie imaginaba era cómo estas decisiones los hundirían en un caos aún más oscuro. ¿Hasta dónde llega el precio de la ambición cuando el poder se construye sobre la traición? Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir es más aterrador de lo que cualquier enemigo podría planear. ¿Qué podría llevar a los propios hijos de un poderoso líder a traicionarlo? La lealtad, ese vínculo que parece inquebrantable, fue la primera víctima de la traición que marcó al Mayo Zambada. Los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán, decidieron entregar al Mayo a las autoridades estadounidenses. Su motivación: el control absoluto del cártel de Sinaloa. Pero ¿cómo se llega a tal extremo? En reuniones que se volvían cada vez más tensas, el Mayo intentaba enseñarles el arte de liderar con respeto y estrategia. Sin embargo, los jóvenes líderes veían esto como una imposición, una barrera para sus ambiciones. Alimentados por la arrogancia de haber heredado un imperio, comenzaron a verlo no como un aliado, sino como un obstáculo. En un movimiento calculado, contactaron a la DEA y ofrecieron detalles sobre los movimientos del Mayo a cambio de inmunidad. Fue un golpe devastador. El cártel quedó paralizado cuando los hombres de confianza del Mayo confirmaron que la información solo podía haber salido de su círculo más cercano. La verdad se reveló: los Chapitos habían traicionado al hombre que durante años los había protegido. Esa traición, como una daga en el corazón del cártel, no solo eliminó al Mayo del juego, sino que también desmoronó las bases de confianza que mantenían unida a la organización. Los Chapitos lograron consolidar su poder por un momento, pero a un costo irreparable: el peso de una traición que los marcó como enemigos incluso dentro de su propio mundo. ¿Qué sucede cuando el silencio de una mujer guarda los secretos más oscuros del poder? En una entrevista clandestina, la esposa del Mayo rompió el silencio. Con voz temblorosa, narró los días previos a la captura de su esposo y el impacto de la traición de los Chapitos. Cada palabra era un eco de lo que había sido una guerra interna dentro del cártel de Sinaloa. Describió las reuniones tensas donde los jóvenes líderes desafiaban las tradiciones del cártel y las advertencias del Mayo. Mientras el líder intentaba mantener la paz, ellos tramaban en secreto su caída. Finalmente, la traición tomó forma. Vendieron los movimientos del Mayo a cambio de inmunidad. Sin embargo, la captura no fue suficiente. Los Chapitos, temerosos de represalias, desataron una purga dentro del cártel. Aliados leales al Mayo fueron eliminados en una ola de violencia que sacudió a la organización hasta sus cimientos. La esposa del Mayo recordó esos días como un infierno. Con su familia en peligro constante, el miedo era su única compañía. Ellos pensaron que al traicionarlo lo ganarían todo, dijo al final. Pero lo que realmente obtuvieron fue un enemigo que nunca olvidará su traición. Los secretos no solo protegen, también destruyen. Bajo el velo de la clandestinidad, el Mayo Zambada perfeccionó una red de sobornos que le permitió operar con casi total impunidad durante décadas. Su clave no estaba únicamente en túneles ni rutas escondidas, sino en una influencia que se extendía desde pequeños agentes fronterizos hasta las más altas esferas del gobierno mexicano. Era una red tan compleja como inquietante, construida sobre el arte de la manipulación política y el dominio en ambos lados de la ley. Pero como cualquier estructura basada en la corrupción, todo colapsa eventualmente. La caída comenzó con la traición de los Chapitos. Estos, desesperados por consolidar su control sobre el cártel de Sinaloa, utilizaron la misma red de sobornos del Mayo para entregarlo. Fue un movimiento tan astuto como cruel. Ofrecieron a las autoridades estadounidenses información detallada sobre los movimientos y operaciones de Zambada, con la esperanza de eliminarlo del panorama. Lo que no previeron fue que este acto también desmoronaría las bases que mantenían la estabilidad del cártel. Las confesiones de testigos protegidos y funcionarios corruptos no tardaron en salir a la luz. Lo que antes eran rumores
pronto se transformó en evidencia irrefutable. Decisiones estratégicas y nombramientos clave habían sido influenciados por el Mayo, asegurando que sus operaciones fluyeran sin interrupciones. Pero cuando su red quedó expuesta, las grietas se hicieron visibles. La fragilidad de la estructura, una vez impenetrable, quedó al descubierto, y con ello, el cártel comenzó a tambalearse. Sin embargo, la captura del Mayo dejó un vacío que ni los chapitos pudieron llenar. Su acto de traición desató una tormenta de investigaciones y arrestos que afectó a todos aquellos que alguna vez se beneficiaron de su influencia. Las tensiones internas aumentaron, y el equilibrio de poder que Zambada había mantenido durante años se convirtió en un campo de batalla. Al final, los secretos que protegían al Mayo se volvieron en su contra, y el sistema que lo hacía intocable se desmoronó. Su historia, ahora una advertencia, muestra que incluso las sombras que una vez protegieron pueden convertirse en el arma que destruye el legado de quienes las dominaron. El poder absoluto no se hereda, se conquista. Cuando Joaquín El Chapo Guzmán fue capturado, el liderazgo del cártel de Sinaloa quedó vacante, y con él surgió una inevitable batalla por el poder. A simple vista, parecía lógico que los chapitos, sus hijos, tomaran las riendas de la organización. Pero el mundo del narcotráfico no se rige por herencias familiares, sino por respeto, lealtad y astucia. Ismael El Mayo Zambada, con una trayectoria de décadas y la confianza de los líderes clave, emergió como el sucesor natural. Sin embargo, esa lógica fue algo que los chapitos no estuvieron dispuestos a aceptar. En las reuniones del cártel, El Mayo buscaba imponer su visión de liderazgo. No era un hombre de impulsos ni de violencia sin propósito. Para él, el poder radicaba en un delicado equilibrio entre la fuerza y la diplomacia. Pero los chapitos, cegados por la arrogancia de su linaje, despreciaron esta filosofía. Ellos no querían aprender ni esperar. Querían controlar, y lo querían de inmediato. Cada encuentro se volvía más tenso, las miradas eran desafiantes, y las palabras del Mayo, cargadas de experiencia, parecían caer en un vacío. A medida que la división se profundizaba, los chapitos comenzaron a construir su propia base de poder. Rodeándose de sicarios jóvenes, dispuestos a seguir órdenes sin cuestionarlas, iniciaron un proceso de ruptura con los códigos tradicionales del cártel. Para ellos, la paciencia y la lealtad eran conceptos anticuados. Su visión del cártel era diferente, no como una red de alianzas, sino como un recurso para ejercer control absoluto. Pero en su ambición sembraron las primeras semillas de su caída. El momento crítico llegó con su traición. Los chapitos, impacientes por consolidar su liderazgo, contactaron a las autoridades estadounidenses. Ofrecieron la captura del Mayo a cambio de inmunidad y rutas libres para sus propias operaciones. Fue un movimiento que no solo fracturó al cártel, sino que desmoronó la esencia misma de su estructura. La captura del Mayo dejó un vacío que ellos, a pesar de sus esfuerzos, no pudieron llenar. La traición desató una tormenta interna. Los chapitos, en su afán por eliminar a cualquiera que cuestionara su autoridad, iniciaron una purga que debilitó aún más la cohesión del cártel. Pero en su intento por controlar todo, olvidaron lo que el Mayo sabía desde el principio. El poder verdadero no se hereda, se conquista, y cuando se obtiene mediante la traición, siempre hay un precio que pagar. Las sombras que ayudaron a crear terminaron persiguiéndolos, recordándoles que el poder absoluto no es eterno y que, en el mundo del narcotráfico, incluso los reyes pueden caer. La traición nunca viene de los enemigos, siempre viene de los que están más cerca. Cuando la noticia de la captura del Mayo Zambada llegó a oídos de sus hombres de confianza, el mundo de los Zambada se paralizó. El golpe no venía de fuera, sino desde el núcleo mismo de su organización. Los chapitos, hijos del Chapo Guzmán, cruzaron una línea que nunca debería haberse tocado: traicionar a la figura que había sido su guía y protector. Lo que parecía una decisión estratégica para eliminar a un rival resultó ser el inicio de un caos que marcaría al cártel de Sinaloa para siempre. Todo comenzó con pequeños rumores que crecían como sombras en las reuniones del cártel. Decisiones contradictorias, movimientos fuera de lugar, aliados que desaparecían sin explicación. Para el Mayo, estos eran signos de alarma,
pero también parte del peligro constante de su mundo. Durante años, había enfrentado enemigos externos y superado conspiraciones. Lo que nunca imaginó era que el golpe más duro llegaría de aquellos a quienes consideraba casi como familia. La estrategia de los chapitos fue tan simple como letal. Sabían que no podían enfrentarse directamente al Mayo. Su red de aliados, experiencia y liderazgo lo hacían prácticamente intocable. Pero la confianza que él tenía en los lazos familiares se convirtió en su mayor debilidad. Aprovecharon ese vínculo para recopilar información precisa sobre sus movimientos, escondites y métodos, entregándola luego a la DEA. La traición, fría y calculada, no solo aseguró su captura, sino que desestabilizó el equilibrio que había mantenido unido al cártel durante décadas. La revelación de esta traición no tardó en salir a la luz. Un miembro de los chapitos, incapaz de soportar el peso de la culpa, confesó todo. Las palabras que salieron de su boca fueron como puñales. La entrega del Mayo había sido un plan interno. Para los chapitos, eliminar a Zambada era una necesidad para consolidar su poder, pero no calcularon el impacto de sus acciones. La desconfianza se extendió como un veneno entre las filas del cártel, mientras los aliados del Mayo eran purgados sin misericordia. La esposa del Mayo describió esos días con amargura. Nunca pensé que la familia traicionaría a la familia. La purga no solo eliminó a los más leales a Zambada, sino que también dejó a los chapitos más vulnerables que nunca. La traición que esperaban los fortaleciera terminó fragmentando las bases mismas de su poder. Finalmente, la historia dejó un mensaje claro. La traición siempre cobra un precio más alto de lo que se espera. Aunque los chapitos lograron controlar momentáneamente el cártel, su victoria fue amarga. Las sombras del Mayo, su legado y las decisiones que tomaron para destruirlo, los persiguieron. La pregunta inevitable sigue en el aire. ¿Podrá el imperio que construyeron sobre las ruinas de la confianza sobrevivir a las llamas que ellos mismos encendieron? O quizás, como tantas veces ocurre, el poder que buscaban los consuma antes de que puedan sostenerlo. El control se gana con estrategia, no con caos. El Mayo Zambada era conocido no solo por su capacidad de mantenerse en la cúspide de un mundo regido por la violencia, sino también por su mente estratégica, casi militar. Había construido un imperio basado en un equilibrio delicado entre alianzas calculadas y operaciones ejecutadas con precisión quirúrgica. A diferencia de otros líderes, no gobernaba con ruido ni con ostentación, sino con una red tan sutil y eficiente que muchos lo consideraban el estratega más brillante del narcotráfico moderno. Pero, como en cualquier imperio, las grietas comienzan a aparecer cuando la visión y la lealtad chocan con la codicia y la falta de control. Durante años, el Mayo había moldeado el cártel a su imagen. No era un hombre de improvisaciones. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, estaba calculada con un propósito claro. Sus operaciones no solo dependían de la fuerza bruta, sino también de un conocimiento profundo del terreno, de las rutas y de la psicología de sus enemigos y aliados. Sin embargo, este equilibrio empezó a desmoronarse cuando los chapitos comenzaron a imponer su propio estilo de liderazgo. La diferencia entre ambas visiones no era solo generacional, era una batalla entre orden y caos. Los chapitos, hijos del legendario Joaquín El Chapo Guzmán, querían imponer un reinado basado en el temor inmediato y el control absoluto. Rodeados de jóvenes sicarios sin código ni experiencia, comenzaron a implementar tácticas que iban en contra de todo lo que el Mayo había construido. Sus métodos eran directos, ruidosos y muchas veces carentes de la precisión necesaria para sostener un imperio de esa magnitud. Mientras el Mayo veía el narcotráfico como un juego de ajedrez, los chapitos lo trataban como una partida de dados cargados, confiando más en la suerte que en la estrategia. El conflicto entre estas dos filosofías no tardó en manifestarse. Durante reuniones clave del cártel, los chapitos desafiaban abiertamente las decisiones del Mayo, cuestionando su enfoque anticuado. Para ellos, la violencia desmedida no era solo una herramienta, sino la respuesta a cualquier desafío. Por otro lado, el Mayo intentaba mantener la estabilidad, apelando a la paciencia y a la inteligencia como los verdaderos pilares del poder. Pero las palabras del Mayo caían en oídos sordos.
Los chapitos no buscaban estabilidad, buscaban control. La situación alcanzó un punto crítico cuando los chapitos comenzaron a desmantelar las estructuras que el Mayo había construido cuidadosamente. Empezaron a eliminar a sus aliados más leales, reemplazándolos por jóvenes inexpertos y peligrosamente impulsivos. Estas decisiones no solo fracturaron el cártel desde dentro, sino que también atrajeron la atención indeseada de las autoridades y de otros grupos criminales. Lo que antes había sido una operación fluida y casi invisible, se convirtió en un espectáculo caótico que amenazaba con derrumbar el imperio entero. El legado del Mayo no se desvaneció con su captura. Su ausencia dejó un vacío que los chapitos, a pesar de su ambición, no pudieron llenar. Cada intento de imponer su control se topó con las sombras del orden que habían destruido. Y así, el imperio que el Mayo había construido con paciencia y estrategia se convirtió en un campo de batalla donde el caos reinaba. Porque en el mundo del poder, el control no se gana con violencia, se gana con estrategia. Una lección que los chapitos aprendieron demasiado tarde, cuando las mismas llamas que avivaron comenzaron a consumirlos. ¿Hasta dónde puede llegar alguien para desaparecer sin dejar rastro? El Mayo Zambada era más que un líder, era un fantasma. Durante décadas, su capacidad para evitar las cámaras, las capturas y los titulares lo convirtió en una leyenda dentro del narcotráfico. Mientras otros capos se dejaban seducir por la ostentación, él perfeccionó el arte de la invisibilidad. Pero su habilidad para desaparecer no era producto de la suerte ni del azar. Era un cálculo preciso, un conocimiento profundo del terreno y de la psicología de quienes lo perseguían. Sin embargo, su anonimato no solo era una ventaja, también era un arma, una forma de mantener el control absoluto mientras todos los demás se exponían. Las comunidades rurales de Sinaloa, su refugio, fueron clave en su invisibilidad. En esos pueblos, el Mayo no era visto como un criminal, sino como un benefactor. Construyó escuelas, reparó caminos y ayudó a los más necesitados, creando una lealtad que las autoridades nunca pudieron romper. Pero esta lealtad iba más allá de simples actos de caridad. Era una estrategia. Cada familia que lo veía como un protector se convertía en sus ojos y oídos, un sistema de alerta temprana que le permitía evadir cualquier intento de captura. Por otro lado, el Mayo dominaba un arte que pocos entienden, el de fundirse con la gente común. Mientras otros capos se rodeaban de lujo y extravagancia, él prefería vestirse como cualquier hombre de campo, sin llamar la atención. Sus movimientos eran calculados al detalle, desde el momento exacto para cruzar una carretera hasta los escondites estratégicos que lo mantenían un paso adelante de las autoridades. Esta capacidad de desaparecer en la multitud lo convirtió en un objetivo casi inalcanzable. Sin embargo, su invisibilidad no era invulnerable. Los chapitos, con su enfoque ruidoso y su ansia de control, no entendieron el valor de esta estrategia. Al traicionar al Mayo, también comprometieron la red que lo protegía, exponiendo no solo a él, sino a todo el cártel. Fue un error que no pudieron prever, un movimiento que desató una cadena de eventos que alteró para siempre el equilibrio de poder en Sinaloa. La captura del Mayo fue vista por muchos como el final de su era, pero su legado como el narcotraficante invisible perdura, porque su historia no es solo la de un hombre que evitó la captura durante décadas. Es la de un estratega que entendió que el poder real no está en ser visto, sino en ser imposible de atrapar. Y aunque su captura marcó un antes y un después, las lecciones que dejó a quienes lo conocieron continúan siendo un recordatorio de que, en el mundo del narcotráfico, la verdadera fuerza está en las sombras. La ambición que consume incluso a quienes la detentan. Los chapitos querían todo, pero en su hambre por el poder absoluto, no vieron el fuego que comenzaban a encender. Su ascenso no fue una transición calculada, sino un golpe lleno de estruendo que hizo tambalear el equilibrio que durante años había mantenido el Mayo. Con el Chapo tras las rejas y un espacio de poder vacío, sus hijos pensaron que el liderazgo del cártel era su derecho. Pero no entendieron que un imperio como el de Sinaloa no se hereda, se mantiene con respeto y estrategia. La primera señal del caos fue su desprecio por los métodos del Mayo.
Mientras él valoraba las alianzas, ellos preferían el control total. Para los chapitos no había lugar para los viejos códigos ni para la paciencia. El cártel, que alguna vez operó como una maquinaria silenciosa, se volvió un escenario de violencia abierta, con enfrentamientos que desangraron las calles y los recursos. Su enfoque directo era efectivo a corto plazo, pero con cada bala disparada sembraban desconfianza en quienes aún les guardaban lealtad. En su intento por controlar todas las rutas, los chapitos no solo desafiaron al Mayo, sino también a las reglas tácitas que gobernaban el narcotráfico. Las reuniones se convirtieron en campos de batalla verbales donde las decisiones del pasado eran cuestionadas con una arrogancia que crecía en cada enfrentamiento. Pero el Mayo, acostumbrado a lidiar con egos y desafíos, intentó mantenerlos a raya, aunque su paciencia tenía un límite. El golpe definitivo fue la purga que desataron dentro del cártel. Cualquier aliado del Mayo fue visto como un obstáculo, y en su paranoia comenzaron a eliminar incluso a quienes no representaban una amenaza inmediata. Fue una masacre silenciosa, un acto que no solo mostró su falta de estrategia, sino también su incapacidad para entender la red compleja que mantenía unido al cártel. En su afán por consolidar el poder, destruyeron los mismos cimientos sobre los que se sostenían. Finalmente, su ambición no solo los enemistó con el Mayo, sino también con los aliados externos que alguna vez vieron en Sinaloa un socio confiable. Su ruido atrajo la atención de autoridades, rivales y traidores internos. En un mundo donde el silencio es poder, los chapitos gritaron demasiado alto y las consecuencias no tardaron en alcanzarlos, porque en su ansia por gobernar, olvidaron que la lealtad no se exige, se gana, y sin ella, un imperio no es más que un castillo de arena esperando la próxima ola. La traición es un cuchillo que corta en ambas direcciones. Cuando los chapitos decidieron entregar al Mayo, lo hicieron con la seguridad de que ese movimiento los consolidaría como los líderes absolutos del cártel de Sinaloa. Era un plan simple: eliminar a la figura más poderosa que los eclipsaba y hacerse con el control total. Pero la traición no solo destruye a la víctima, también corrompe a quien la ejecuta. Y en este caso, lo que parecía una jugada maestra terminó siendo un error que dejó grietas irreparables. La información que proporcionaron a las autoridades no fue cualquier dato superficial. Conocían cada movimiento, cada contacto, cada punto estratégico de la red del Mayo. Lo entregaron todo. Creyeron que al desmantelar su legado se liberarían de cualquier amenaza, pero no calcularon las consecuencias de desatar una cadena de desconfianza en el interior del cártel. Porque en un mundo donde la lealtad lo es todo, traicionar a un líder como el Mayo envió un mensaje claro: nadie estaba a salvo. Tras la captura del Mayo, los aliados más leales al cártel comenzaron a dudar. Si los chapitos eran capaces de entregar a alguien tan respetado, ¿qué detendría una futura traición contra cualquiera de ellos? El miedo se infiltró en las filas, desestabilizando alianzas que habían tomado años en construirse. Los viejos contactos internacionales que el Mayo había cultivado con paciencia empezaron a alejarse, temerosos de caer en la misma red de traiciones. Mientras tanto, los chapitos se enfrentaban a un enemigo que no podían controlar: la desconfianza interna. Las facciones que una vez operaron bajo un liderazgo unificado ahora se dividían, y los rumores de descontento se extendían como fuego en un campo seco. Por cada traidor que eliminaban, nacía otro más, y con él una nueva amenaza. Sus propias decisiones los habían convertido en prisioneros de un sistema que ahora desconfiaba incluso de sus intenciones. Finalmente, la traición al Mayo no resultó ser la jugada estratégica que esperaban. En su intento por consolidar el poder, destruyeron el equilibrio que mantenía al cártel funcionando como una máquina bien aceitada. Lo que quedó fue un imperio fracturado, donde cada movimiento era vigilado y cada aliado podía convertirse en enemigo. Porque en ese mundo, la traición no tiene memoria, pero siempre deja cicatrices. Y para los chapitos, esas cicatrices serían un recordatorio constante de que, a veces, el poder se pierde mucho antes de ganarlo. El misticismo que protegía al Mayo era más que una superstición. En el mundo del narcotráfico,
donde la traición y la violencia son moneda corriente, la protección espiritual puede parecer un detalle menor. Pero para Ismael el Mayo Zambada, las fuerzas invisibles eran tan importantes como las tangibles. Durante años, rumores susurraban sobre su conexión con prácticas místicas y rituales secretos que, según quienes lo conocían, no solo lo protegían, sino que también le otorgaban una ventaja casi sobrenatural. Aunque muchos lo veían como una figura calculadora y terrenal, había algo más profundo en su manera de operar, algo que iba más allá de las armas, los sobornos y las alianzas. El Mayo no era conocido por exhibir estas creencias abiertamente. A diferencia de otros líderes del crimen que buscaban el apoyo de figuras religiosas visibles, él mantenía sus prácticas ocultas, lejos de las miradas indiscretas. Se decía que consultaba a santeros y curanderos que lo guiaban en decisiones cruciales, desde acuerdos con aliados hasta rutas de escape. Para él, el misticismo no era un acto de fe ciega, sino una herramienta estratégica que complementaba su habilidad para leer el terreno y anticiparse a sus enemigos. Los rituales que realizaba eran tan enigmáticos como efectivos. Ofrendas periódicas en lugares específicos, ceremonias nocturnas y la constante consulta a figuras espirituales creaban un escudo invisible que, según su círculo cercano, lo había salvado de más de un intento de captura. En un mundo donde la desconfianza es la norma, el Mayo no solo confiaba en sus hombres, sino también en fuerzas que no podían ser corrompidas ni manipuladas. Pero estas prácticas también eran vistas con escepticismo por sus enemigos, especialmente por los chapitos, quienes subestimaron la importancia de esta dimensión en su liderazgo. Al traicionarlo, rompieron no solo sus alianzas humanas, sino también una cadena de rituales y protecciones que durante años habían sostenido la estabilidad del cártel. Sin darse cuenta, abrieron una puerta a la inestabilidad que no podían cerrar. Los rumores cuentan que incluso después de su captura, el Mayo continuó manteniendo su conexión con estas prácticas. Algunos creen que su habilidad para mantenerse con vida y relevante, incluso tras el golpe de su detención, tiene que ver con algo más que estrategia o suerte. Para quienes lo conocieron, su legado no solo está en las rutas que trazó o las alianzas que construyó, sino en la manera en que utilizó lo místico como un arma en un mundo brutalmente terrenal. Al final, su historia deja una pregunta inquietante. ¿Fueron estas prácticas simplemente una herramienta psicológica para mantener a sus enemigos a raya o realmente había algo más que protegía al Mayo? Esa respuesta permanece tan envuelta en misterio como los rituales que practicaba, un enigma que, como él, podría nunca ser completamente descifrado. El Mayo transformó el narcotráfico en un arte de guerra. En el mundo del narcotráfico, las armas y la violencia son herramientas comunes. Pero Ismael el Mayo Zambada llevó esas herramientas a otro nivel. Mientras muchos capos dependían de la fuerza bruta y de métodos improvisados, el Mayo convirtió el cártel en una operación casi militar. Desde tácticas de guerrilla hasta estrategias de insurgencia, su enfoque transformó al cártel de Sinaloa en una de las organizaciones criminales más poderosas y resistentes del mundo. La clave de su éxito radicaba en su habilidad para aprender de los conflictos armados en todo el mundo. Informes apuntan a que estudió estrategias utilizadas por guerrillas y ejércitos en Asia, Sudamérica y Oriente Medio. Aplicó este conocimiento a su operación, estableciendo zonas liberadas donde el cártel operaba como un gobierno paralelo. Estas áreas no solo eran impenetrables para las autoridades, sino también autosuficientes, con sistemas de vigilancia, comunicaciones avanzadas y túneles que no solo servían para el tráfico de drogas, sino como rutas de escape y escondites seguros. Además, entrenó a sus hombres con un nivel de disciplina que rara vez se veía en otras organizaciones. Sus sicarios no eran simples soldados. Muchos recibían entrenamiento en tácticas de combate avanzadas, manejo de armamento moderno e incluso contravigilancia. Este nivel de preparación convertía a sus operativos en una fuerza organizada que podía enfrentar y superar a las fuerzas de seguridad locales e incluso a unidades militares especializadas. Por otro lado, el Mayo entendía que la guerra no siempre se libra con balas. Su control sobre las comunidades locales era tan fuerte como su arsenal.
en lugar de gobernar con terror, ofrecía seguridad y apoyo económico a las comunidades rurales que protegían sus operaciones. Esta dualidad entre benefactor y estratega militar no solo fortalecía su posición, sino que también aseguraba una lealtad casi inquebrantable entre los habitantes de estas zonas. Sin embargo, esta maquinaria perfecta comenzó a desmoronarse con la traición de los chapitos. Su falta de disciplina y su enfoque impulsivo no solo interrumpieron las tácticas bien establecidas del Mayo, sino que también atrajeron la atención de las Fuerzas Armadas y las agencias internacionales. Las zonas liberadas, que antes eran fortalezas, se convirtieron en campos de batalla donde la estrategia militar del Mayo ya no era suficiente para contener el caos. Finalmente, la captura del Mayo marcó el fin de una era en la que el narcotráfico se ejecutaba como una campaña militar. Aunque su legado aún se siente en las tácticas de muchos cárteles modernos, ninguno ha logrado igualar el nivel de organización y sofisticación que él estableció. Su enfoque no era simplemente sobrevivir, era dominar. Y aunque su imperio fue desmantelado, su impacto en el mundo del narcotráfico sigue siendo un recordatorio de que, en ese mundo, la guerra no es solo una opción, es una necesidad. ¿Cómo sobrevive un imperio sin su arquitecto principal? Con la captura del Mayo Zambada, parecía que el cártel de Sinaloa había perdido a su líder más estratégico. Pero para quienes entendían la verdadera profundidad de su operación, la pregunta no era si el cártel sobreviviría, sino cómo. Durante años, el Mayo había preparado a su familia para continuar su legado, convirtiendo a sus hijos en piezas clave dentro de la organización. Sin embargo, la lealtad y el peso de su liderazgo no siempre fueron suficientes para evitar que las estructuras comenzaran a tambalearse. Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo, fue durante mucho tiempo el heredero natural de su padre. Inteligente, astuto y profundamente entrenado en las operaciones logísticas del cártel, fue el cerebro detrás de muchas de las rutas que conectaban a Sinaloa con los Estados Unidos. Pero su detención en 2009 marcó un giro inesperado. En un movimiento que pocos anticiparon, decidió cooperar con las autoridades estadounidenses, ofreciendo información detallada sobre la estructura del cártel a cambio de una reducción de su condena. Este acto de traición fue un golpe doble para el legado del Mayo. Debilitó la red operativa y creó tensiones internas difíciles de resolver. Por otro lado, Ismael Zambada Imperial, conocido como Mayito Gordo, asumió un papel más silencioso pero igualmente importante. A cargo de las finanzas del cártel, su capacidad para lavar millones de dólares a través de una red de empresas fachada lo convirtió en una figura indispensable. Sin embargo, su captura en 2014 debilitó aún más la estructura económica del cártel, exponiendo vulnerabilidades que antes parecían imposibles. Serafín Zambada, otro de los hijos del Mayo, también enfrentó un destino similar. Aunque menos visible que sus hermanos, su arresto en 2013 mientras cruzaba la frontera con una carga de metanfetaminas fue otro golpe al liderazgo familiar. Con cada captura, las operaciones del cártel se fragmentaban y la presión sobre las nuevas generaciones de líderes aumentaba. A pesar de estas pérdidas, el Mayo había sembrado las semillas de una red que, incluso sin él, continuaba operando. Su legado no solo dependía de sus hijos, sino también de los cientos de aliados y operadores que mantenían el flujo constante de sus actividades. Sin embargo, la falta de un líder unificado y las constantes disputas internas, exacerbadas por los métodos impulsivos de los chapitos, comenzaron a desmoronar la cohesión del cártel. La historia del Mayo y sus hijos no es solo un relato de poder y caída, es un recordatorio de que, en el mundo del narcotráfico, ningún plan es perfecto y ningún legado está garantizado. La ausencia de su liderazgo dejó un vacío que sus sucesores lucharon por llenar, enfrentándose no solo a enemigos externos, sino también a las sombras de sus propias decisiones. ¿Podrá algún día el cártel de Sinaloa recuperar la estabilidad que alguna vez tuvo bajo el mando del Mayo? Esa respuesta, como tantas otras en este oscuro mundo, sigue envuelta en la incertidumbre del futuro.